Saludos a todos. En este video vamos a ver la ubicación de la edificación. Vamos a ver diferentes aspectos que se deben tener en cuenta para realizar la ubicación de una edificación. Yo sé que esto probablemente ustedes ya lo han visto en otras materias, pero es bueno que lo tengamos en cuenta, pues muchos de estos factores influyen a la hora de diseñar no solo arquitectónicamente, sino también estructural una edificación. Entonces, para definir la localización, tenemos que tener en cuenta que la construcción de un edificio o de una estructura no es tarea solamente de un arquitecto y de un ingeniero civil. También confluyen varios profesionales entre ingenieros electricistas, inclusive trabajadores sociales, y es una obra de impacto social. En este proceso se tiene que definir diferentes aspectos y datos para poder ubicar de la mejor manera una edificación en un lugar determinado. Entonces, cuando vayamos a localizar cualquier edificación, en este caso edificaciones del grupo de uso del 1 al 4, como vimos en la NSR 10, se deben tener en cuenta algunos aspectos. Entonces, lo primero que se tiene que tener en cuenta es la idoneidad del terreno en el que se va a localizar la edificación. Entonces aquí entran las muestras de suelos que nosotros ya vimos en la clase pasada, que al terreno se le hacen unas pruebas, se le hacen pasar a través de unos tamices y se clasifican los suelos en la escala de limos, arcillas, gravas y arenas. Y también se les hacen unos ensayos adicionales para saber si el terreno es apto para poder construir en él o si corresponde hacer un mejoramiento del terreno. El segundo aspecto que se debe tener en cuenta es el uso del suelo de acuerdo a los planes básicos de ordenamiento territorial, que son los que nos indican si determinado tipo de edificación se puede construir en ese lugar. Eso hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces esto limita la construcción de ciertas estructuras. También hay que tener en cuenta la forma del terreno, es decir, la topografía del terreno, qué niveles tiene y toca hacer un levantamiento previo para saber sus curvas de nivel, etcétera. También se tiene que tener en cuenta los riesgos y amenazas que en algún momento no fueron determinados en los planes básicos de ordenamiento territorial y en estudios ambientales anteriores. Digamos que hubo un sismo y el sismo cambió la morfología del terreno y puede que su nivel de riesgo haya aumentado. Y eso, por lo tanto, no ha quedado en una norma preestablecida con anterioridad, pero sí es un riesgo que se tiene en la zona. Y también hay que tener en cuenta la orientación de la edificación en el terreno, cómo la vamos a orientar y otros factores los cuales son claves para poder determinar la localización de la edificación en el terreno. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta para ubicar nuestra edificación es ubicar el terreno que vamos a usar para construir la edificación, si es un terreno nuevo o si es un terreno que ya ha sido usado previamente para otros tipos de edificaciones. Para tener una buena ubicación del terreno, es recomendable escoger terrenos que estén localizados en puntos visibles, que sean fácilmente reconocibles y que se puedan acceder fácilmente empleando un vehículo. Si no existen estos elementos, hay que proporcionarlos para que la edificación quede bien ubicada. También hay que tener en cuenta que haya ausencia de ruido, polvo, humo y olores que puedan afectar a las personas que usen la edificación, que no esté cerca un relleno sanitario, que no haya cerca una fosa séptica a menos que sea necesaria para la disposición de desechos o cualquier otro foco de posible contaminación, también se debe tener en cuenta. Los riesgos que estén alrededor del terreno, también hay que mirarlos, hay que tener en cuenta que hay terrenos que están ubicados cerca a estaciones de servicio, a estaciones que proporcionan combustible, a líneas de alta tensión, antenas telefónicas
o a campos que manejan armamento, aunque ya existen algunas normas que limitan la existencia de terrenos construibles, por lo menos cerca a líneas de alta tensión, pues toca dejar unos retiros y eso ya es tema de otras materias. El siguiente aspecto que toca tener en cuenta cuando vamos a ubicar nuestra edificación son los aspectos socioambientales, porque sabemos que nuestras edificaciones impactan el lugar en donde se están construyendo, no solamente en la parte estructural, sino también en la parte social y ambiental. Generalmente este aspecto lo tratan ingenieros ambientales y trabajadores sociales para poder establecer el impacto que ejerce la estructura, o sea, la edificación, sobre el entorno. Debe analizarse que no hayan afectaciones a la biodiversidad del terreno por la construcción y uso posterior de las edificaciones, por ejemplo, la tala excesiva e innecesaria de árboles, contaminación de ríos, destrucción de fauna, contaminación visual con respecto al entorno ambiental, impacto en el paisaje natural. También hay que tener en cuenta en este tipo de aspectos el uso previo que haya tenido el terreno para evaluar posibles riesgos ambientales diferidos. Un ejemplo de estos es mirar si el terreno ha sido usado como un relleno sanitario. Cuando se ha sido usado como relleno sanitario, no se recomienda construir edificaciones en este tipo de terrenos. Entonces, cuando se deja de usar un terreno como relleno sanitario, sea cuando ya se le ha acabado la vida útil o por otro factor, lo que se hace generalmente es cubrir de tierra toda esa capa de basura que se dejó a lo último y se intentan crear unos espacios libres con el fin de que no se vuelva a usar esos terrenos como relleno sanitario, pero que tampoco se puedan usar para construir edificaciones. Entonces acá vemos un ejemplo del uso posterior que se le da a un relleno sanitario y esto trae un daño que se llama un daño diferido por la disposición de las basuras en este lugar. En la parte social debe verificarse que en el terreno no hayan ocupantes o personas que puedan ser desplazadas, o que este terreno sea una servidumbre, es decir, sea un lugar acordado por los vecinos para surtir diferentes servicios como el tránsito de las personas, la disposición de servicios públicos, etc. También en el terreno pueden haber campos de cultivo que pertenecen a personas que subsisten gracias a este trabajo. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta en el momento de ubicar la edificación en el terreno. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es el uso del suelo que plantean los planes de ordenamiento territorial, es decir, los planes que tiene cada ciudad para la proyección del crecimiento de la construcción en ese sitio. Entonces debemos tener en cuenta los planes básicos de ordenamiento territorial para el caso de Colombia. Esto se hace con el fin de armonizar la construcción de las edificaciones nuevas con la proyección y organización de la ciudad en los próximos años. Recordemos que este es un plan de crecimiento y desarrollo de las ciudades alrededor de un objetivo en común. Lo siguiente que debemos tener en cuenta es la topografía del terreno, puesto que es un limitante muchas veces para definir la morfología de la edificación y el tipo de estructura que se va a usar. Entonces, cuando tenemos terrenos muy regulares o que tal vez tienen mucha pendiente, se presentan problemas tanto en la etapa de implantación de la edificación como en el diseño y en la construcción. Para este caso, se recomiendan elegir terrenos en los que tengamos una regularidad en la parte topográfica, para que así podamos evitar el uso excesivo de llenos y de excavaciones. También se deben verificar si existen nacimientos de agua, accidentes geográficos, si hacen parte de lechos de inundación de ríos, pues esto dificulta y a veces impide la construcción en ese sitio.
Entonces, como podemos ver en la imagen, el terreno pudo haber sido el fondo de una laguna y probablemente sea difícil construir en ese sitio, pues tocaría hacer mejoramientos en el terreno o incluso sea imposible dada la magnitud del mejoramiento que toque hacer o de la cimentación que toque implementar. Cuando tenemos terrenos inclinados, se optan por hacer terraceos, hacer estructuras enterradas y obviamente esto va a cambiar la forma en que proyectamos los edificios. También se deben hacer posiblemente estructuras de contención que puedan contener el terreno en algunos niveles de la edificación y posiblemente salga más costosa de lo que se tenía proyectada la cimentación. Lo siguiente que debemos tener en cuenta son las amenazas y riesgos que circundan al terreno en donde vamos a ubicar nuestra edificación. Entonces, para establecer el nivel de amenaza y riesgo de la estructura en esa zona, se debe hacer un análisis y se debe tener conocimiento de los planes de riesgo de la zona para poder identificar la ubicación más adecuada para la edificación dentro del terreno. Entonces, como son riesgos que posiblemente no se pueden evitar, entonces tenemos que clasificar estos riesgos, amenazas en dos grupos. Hay unos que son de origen natural y otros que son de origen artificial. Entonces, los de origen natural, algunos ya los hemos visto en clase, como son los sismos. Hay otros como los volcanes, las inundaciones a gran escala, los incendios, porque en algunas zonas hay periodos de incendios, los huracanes y las avalanchas. Estos son algunos tipos de riesgos de origen natural. Habrán otros que no están enunciados acá, pero que en un estudio de riesgo puedan aparecer. Y también hay unos riesgos de tipo artificial, los cuales son las represas que pueden fallar, vías con alta accidentalidad, centrales eléctricas, plantas nucleares, pues en el caso colombiano las plantas nucleares no aplican. Pero si alguna vez a ustedes les toca trabajar en alguna zona donde existe una planta nuclear, pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Y también donde ocurre la manipulación de elementos inflamables y altamente explosivos, como lo habíamos hablado anteriormente de las estaciones de servicio, que esto sí es muy común en nuestro entorno. Otro factor que es clave para poder ubicar de manera eficiente nuestra edificación y que ustedes tal vez ya han visto en otras materias es la orientación de la edificación dentro del terreno. Este aspecto muchas veces es vital ya que puede reducir el enfriamiento de la edificación o el calentamiento excesivo al interior de la misma y puede aumentar el confort térmico y disminuir así el uso de elementos de calefacción o aires acondicionados. Entonces, para obtener un óptimo diseño arquitectónico, se incluye la orientación para poder determinar la forma de la edificación, el número y el lugar de habitaciones en el caso de residencial o de oficinas. En otros casos, establecer disposiciones internas para el uso de cada espacio y determinar la posición en el sitio. Entonces, para el clima frío se recomienda orientar las habitaciones principales en el sentido norte-sur, para que en el momento en el que salga el sol por el lado del oriente, las habitaciones reciban el calor del sol y durante el día también estén recibiendo tanto al amanecer como al atardecer por el lado del oeste el sol y así no tengan las habitaciones frías para poder soportar la noche. En el caso del clima cálido, la edificación se debe orientar en el sentido oriente-occidente para así poder evitar el sol directo en las habitaciones principales u oficinas. Ahora,
Estas directrices en cuanto a la orientación de la edificación para recibir luz solar no siempre se pueden garantizar debido a diferentes factores como el poco espacio en el terreno, la topografía, que no permiten orientar las viviendas o la edificación de estas maneras. Entonces, en este caso, se debe garantizar que la edificación por lo menos tenga luz natural la mayor parte del día y que se garantice la ventilación. Otro elemento que debemos tener en cuenta es la existencia de construcciones con anterioridad en la zona donde vamos a ubicar nuestra edificación, porque esto puede afectar de manera positiva o negativa la forma en que vayamos a usar nuestra edificación o cómo la vamos a ubicar en ese terreno. Entonces, para este caso debemos verificar si existen o no construcciones anteriores en el terreno y si pueden ser aprovechadas para nuestra construcción o si definitivamente deben ser demolidas, en donde probablemente el proyecto nuevo deba asumir los costos de la demolición. En el caso en el que se decida usar alguna estructura preexistente en el terreno, se debe hacer una evaluación técnica del estado actual de la estructura y si es posible reutilizar esta estructura con las consecuencias que esto genere, se puede requerir el uso de reforzamientos o incluso la demolición de algunas partes de la estructura preexistente. Un factor determinante a la hora de ubicar nuestra edificación es la forma y dimensión del terreno que estamos trabajando. El terreno debe ser lo suficientemente amplio para poder desarrollar la estructura, poder hacer posibles retiros e incluso poder contemplar un crecimiento a lo largo del tiempo según las proyecciones que se tengan para esa edificación, si se tienen ampliaciones proyectadas o si definitivamente no se tienen ampliaciones. En la forma del terreno se debe tener, ojalá, una regularidad garantizada que permita la resolución del diseño arquitectónico. En ese sitio, cuando se tienen terrenos muy angostos o alargados, se pueden presentar dificultades para poder desarrollar cualquier tipo de proyecto. Como podemos ver en esta presentación, el terreno tiene una forma irregular. Por una parte es más o menos rectangular, mientras que en otras partes es muy angosto. Entonces, en la zona en que es muy angosto, no se puede desarrollar adecuadamente las viviendas y los accesos vehiculares, y por eso toca hacer equipamiento de las zonas comunes y posiblemente la portería, mientras que en las otras zonas se pueden desarrollar viviendas y el tránsito hacia las viviendas. Es importante aclarar que generalmente estas zonas irregulares son muy comunes en la construcción y que posiblemente van a ser un problema para localizar una edificación en este tipo de lugares. Otro elemento que debemos también tener en cuenta es la forma en que podemos acceder al terreno. Para este caso, el terreno debe tener la garantía de acceso por vías tanto vehiculares como peatonales para que cuente con unas condiciones de seguridad como la evacuación y la llegada de organismos que puedan hacer auxilio en caso de emergencia. En el caso de que carezca de estos elementos, se debe tener en cuenta dentro del diseño del proyecto una posible construcción de vías de acceso y su conexión con la red de vías nacionales o municipales. Algo fundamental al momento de localizar nuestras edificaciones es garantizar la disponibilidad de los servicios públicos, no solamente que nos los puedan suministrar las empresas de servicio, sino que también se puedan construir las edificaciones necesarias para poder suplir de agua, energía, gas y comunicaciones a las personas que van a usar la edificación. Entonces hay varias posibilidades, que el terreno cuente con servicios públicos o que no los tenga instalados. Entonces, si el terreno no cuenta con servicios públicos, se debe realizar
la construcción de las conducciones, transformadores, pozos sépticos, etcétera, que ayuden a suplir, y este valor económico debe incluirse dentro del precio final del proyecto, y el diseño de estos elementos debe incluirse dentro del diseño del proyecto para poder disponer de los espacios necesarios. Generalmente en los servicios públicos acá en Colombia, las empresas como las empresas de energía, de agua, proporcionan un certificado que se llama el certificado de factibilidad del servicio o disponibilidad. Y este es el que nos garantiza que la empresa en determinados puntos nos puede garantizar el servicio que brinda esta empresa en el caso de que esto ocurra. Y se tienen que hacer algunos estudios para poder traer el servicio desde ese punto hasta la edificación. Cuando no se puede contar con energía eléctrica, por ejemplo, entonces se debe optar por usar otras fuentes de energía como la energía renovable, eh, que engloba la solar o la eólica, o usar energías que provengan de una planta diésel o energías no renovables. Ahora, para los casos en los que no exista una empresa que nos pueda proporcionar el servicio, se deben tener unos diseños específicos para dotar de servicios, por lo menos de energía y agua, a los proyectos, y esos generalmente son costosos. Ahora, si nosotros contamos con los servicios públicos en el sitio, hay que hacer unos ejercicios de readecuación de las instalaciones, y esto debe ser incluido dentro del valor del proyecto. Ahora, también debemos tener en cuenta los costos que conlleva ubicar una edificación. Generalmente, dentro del costo del proyecto queda incluido el precio del terreno. Se deben priorizar entonces en estos casos los terrenos que son donados o cedidos por el Estado o por personas que pertenezcan al sector privado para disminuir el costo del proyecto. Ahora, independiente de la forma de adquisición del terreno, se deben cumplir algunas características legales, por lo cual se sugiere que no se concrete la compra hasta tener la seguridad de que el mismo sea viable para construir el proyecto. Algo muy importante que también debemos tener en cuenta son los plazos de viabilidad. Entonces se debe considerar el factor tiempo porque ya hemos hablado en otras diapositivas y en clases anteriores que el tiempo representa dinero en una construcción, y esto determina también la posibilidad de adquirir un terreno y por lo tanto la viabilidad de incluirlo en el programa. Generalmente estos plazos de amortización y viabilidad del proyecto deben ser tenidos en cuenta en la formulación y programación de los mismos para tenerlos presentes a la hora de construir el cronograma de actividades. Y por último, antes de todos estos pasos, es importante hacer una visita al terreno. Considero que este es el paso más importante que se debe hacer a la hora de ubicar una edificación en un terreno cualquiera. Todos los terrenos que sean objeto de estudio deben ser visitados por lo menos una vez antes de empezar la evaluación, durante la evaluación y antes de tomar una decisión final. No sería conveniente considerar como válida una decisión sin tener en cuenta la visita. Esto se hace con el fin de verificar la información que se ha recibido antes de la visita, y ojalá se puedan contar con planos del terreno y registros fotográficos. También se deben tener en cuenta elementos como la interacción con los vecinos, las autoridades locales, con el fin de conocer los antecedentes del terreno y poder tomar una decisión acertada. Y ahora debemos hacer unos pasos posteriores a la adquisición del terreno una vez hayamos hecho el proceso de adquisición del mismo. A veces toca repetir unos estudios adicionales para tener certeza y poder hacer los diseños de manera definitiva. Entonces, estos estudios comprenden los estudios topográficos
para refinar también los estudios de suelos, hacer un estudio ambiental detallado junto con un mapa de riesgos y desastres, hacer un estudio hidrogeológico si presenta pasos de alguna quebrada, de algún río o si hubo presencia de alguna laguna, hacer estudios de calidad del agua, también se debe estudiar las edificaciones existentes y hacer otros estudios que son necesarios para garantizar la factibilidad del servicio público en la estructura.